Buenos días para todos. Es un gozo saludarles, qué alegría verles y qué lindo estar juntos en esta mañana para adorar al Señor y también poder estudiar su palabra en esta mañana. Quiero invitarles a que usted abra su Biblia allí en Hebreos. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31. Hebreos, el capítulo 10, versículos 26 al 31. Quiero invitarle a que estemos de pie y leamos juntos esta porción de la palabra del Señor en esta mañana. Hebreos 10, 26 al 31. Acompáñenme, por favor, en esta lectura. Si alguien no tiene Biblia a su lado, por favor, compártala y juntos vamos a leer. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos frente a ella y habla a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas, pero también danos la capacidad, Señor, de no solamente escucharla, sino que también podamos vivirla, practicarla y obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Todos nosotros, para llegar hasta este sitio, hemos tomado algún tipo de transporte, y al hacerlo, sea que vengamos en bicicleta, en moto, caminando, en carro, en Transmilenio, frente a nosotros hemos tenido señales de tránsito. Y estas señales de tránsito son las que nos indican realmente por dónde debemos ir, el camino que debemos tomar y también las acciones para prever cualquier tipo de situación que quiera afectarnos y para darnos seguridad. El tema de tránsito en la ciudad de Bogotá realmente es una locura y todos vivimos una movilidad compleja y desesperante. Muchas veces nos gusta jugar con las situaciones límites y obviamos muchas veces esas señales de tránsito, las queremos ignorar y en medio de ese jugar en las situaciones límite, ignoramos los límites de velocidad también, pasamos semáforos en rojo, hasta que nos llega un parte. Y es ahí entonces donde nos preocupamos y decimos qué fue lo que pasó. Y bueno, todo lo que este procedimiento toma, nos toca hacer estas diligencias. Pero en el peor de los casos, nos accidentamos o hacemos que otras personas se accidenten causando una tragedia. Los jóvenes piensan que son indestructibles y entonces en esta carrera de la vida pues también están en este juego de las situaciones límite. Y nosotros los adultos pensamos que no las sabemos todas. De tal manera que unos y otros pensamos que el ignorar o obviar las señales de tránsito no van a causar consecuencias en nosotros. Hoy, hermanos amados, la palabra del Señor nos va a llevar a reflexionar
en una advertencia a aquellos que quieren ignorar las señales de peligro en transitar y caminar la vida cristiana. Hace 8 días el pastor Fabián nos enseñó, o la palabra a través de él, el Señor nos habló, y cómo esta invitación, esta exhortación, esta invitación amigable que nos hizo el Señor fue maravillosa, preciosa, y quizás ustedes llevaron a su casa esta invitación que todos recibimos, y precisamente esos fueron los puntos del mensaje de hace 8 días, esta invitación que el Señor nos hacía a acercarnos al lugar santísimo, a su misma presencia. Dice, acércate a mí con confianza y fe. También nos invitaba a mantenernos firmes allí, en esa misma presencia del Señor, en ese lugar santísimo, y estar allí para que en esa firmeza estemos allí y no nos salgamos de ese lugar. Y también nos animó a no dejar de congregarnos, a participar de la vida de comunidad, de la vida de iglesia, a considerar involucrarnos, no solamente con las personas, sino en las actividades, en el servicio. Pero esta invitación era para quedarnos ahí, y no salir. Pero este texto que vamos a ver hoy es como un texto puente, un texto bisagra, porque parece que como que con estas palabras, esto hermoso estar en la presencia del Señor, el congregarnos, el servirle, aquí como, bueno, aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué me habla a mí de esta manera? Pero vamos a ver que el Señor hoy quiere hacernos una advertencia contundente, una advertencia incuestionable, irrefutable, indiscutible, y es lo que vamos a ver entonces a través de este texto. Y en primer lugar, podemos ver allí en los versículos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una advertencia contundente que nos alerta, amados hermanos, a no buscar situaciones que nos aparten de la fe, que nos alejen de la presencia del Señor. Y aquí en estos versículos vemos cómo continúa en ese mismo pensamiento que nos dejó la palabra hace 8 días. Y esta palabra, porque nos une con el mismo pensamiento, esto no está alejado, no está aparte de lo que hemos estado estudiando. Y nos invita entonces a que no busquemos situaciones que nos aparten de la fe en Cristo. Un llamado a permanecer firmes en la cercanía, en la amistad con Dios. El autor de Hebreos habla a aquellos que han saboreado, que han gustado de la salvación, pero han retrocedido, han vuelto atrás. Les ha gustado más el pecado que la vida abundante que les ha ofrecido Cristo Jesús. Está hablando a aquellos hermanos, a aquellas personas que están allí en la iglesia, pero han preferido ser esclavos del pecado y no de Cristo. Prefieren el pecado y no la libertad. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, hay una decisión, hay una obstinación para continuar en el pecado. Dan la espalda y rechazan a Cristo diciendo, lo que hiciste por mí, lo considero poco, lo considero nada. Ha sido alguien que ha probado los manjares del rey, pero prefiere vivir en el lodo y comer basura, desechos, suciedad. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, habiendo conocido la verdad, el evangelio a Jesucristo. Y aquí esta palabra conocer en el original significa alguien que experimenta de primera mano, se familiariza por completo, entiende y comprende lo que se le ha dicho.
Esta palabra significa el conocer de primera mano. No es lo mismo que cuando alguien nos dice, tengo una foto de París, pero conozco París por la foto. No es igual que si hemos estado en el lugar, hemos vivido en el lugar, hemos disfrutado de ese lugar. No es lo mismo decir que conozco una ciudad solo por verla en una pintura o en una foto. Estas personas han conocido la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, pero han decidido apartarse, han decidido volver atrás. Esto lo llama la palabra de Dios como apostasía. Y la apostasía es el alejamiento deliberado, voluntario, obstinado y decidido de la fe. Un apóstata es una persona que durante un tiempo afirmó ser cristiano, estuvo en la iglesia, asistió a las reuniones, cantó con todos, pero ha abandonado y renunciado a la fe en Cristo de manera irreversible. El autor tiene en mente, en este caso, es este pecado obstinado, que persiste en hacerlo, sabiendo que lo que hace está mal. No está refiriéndose a esa inclinación o a ese pecado que generalmente nosotros cometemos, pero anhelamos seguir. No queremos quedarnos ahí. Se está refiriendo a este pecado de apostasía en el que esta persona está involucrada. La afirmación sobre si pecado voluntariamente señala el sentido de la palabra original, que es un pecado continuo. Persevera en eso y no quiere salir de allí. Si por medio del Evangelio hay personas que han recibido el conocimiento de la verdad y luego dan la espalda a esa verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Cristo murió una sola vez y para siempre para limpiarnos y lavarnos. Pero si persistimos y no nos apartamos, si no nos arrepentimos genuinamente, pues vamos a estar allí cada vez más alejándonos del Señor. Amados hermanos, volver atrás, rechazar a Cristo, ser apóstata no ocurre de la noche a la mañana, de un momento a otro. Es un proceso. Comenzamos a coquetear con el pecado, comienzo a jugar con fuego, a llegar tan cerca del pecado y pienso que no voy a caer. Estar al borde del precipicio y pensar que no voy a caer al vacío. Llego hasta el límite y pienso que no me va a pasar nada. Cuando me alejo de la vida, amados, cuando me alejo de la vida estoy buscando la vida. Y la palabra invita, y quiero que usted me ayude a buscar allí en Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses 3, versículos 5 al 10. La palabra nos exhorta, nos invita a hacer morir lo terrenal en nosotros. Aquellas situaciones que nos apartan de la fe en Cristo. Actitudes y conductas que van enfriando y alejando mi vida de la presencia de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La exhortación de la palabra es: hagan morir. Y es una determinación tuya y mía. Corten, quiten, terminen, finalicen, acaben con la práctica continua del pecado, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y la palabra no deja ninguna especulación, a ninguna duda de lo que debemos dejar. Y pareciera que hay dos grupos allí. En los versículos 5 al 7, todo lo que es pasional, impulsado por la carne, gobernado por los instintos. Y el segundo grupo allí en los versículos 8 al 10, todo aquello que trae división, conflicto, contienda, peleas con los demás, con los que nos rodean. Podemos decir hoy: no, realmente yo no mato, no robo, no fornico, no adultero. Pero hermanos, murmuramos, chismoseamos, provocamos peleas allí en medio de nuestra familia, allí en medio de los compañeros de trabajo, aquí en la iglesia, criticamos, provocamos divisiones y contiendas, violencia verbal, abuso verbal, insultos, descalificaciones. El Señor nos invita a morir a juntas maneras de pecar. Así que, amados hermanos, no sé en qué etapa estás de tu caminar con Dios, pero el corazón que no se arrepiente, hermanos, ya no busca a Cristo, ya no busca las cosas de Dios, sino que persigue su propia inclinación, su propio pecado. Seguramente ya no nos sentimos atraídos por nuestro esposo, por nuestra esposa. Y entonces buscamos como ese deleite, ese gusto de hablar y conversar de una manera muy cercana con nuestros compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, vecinos, vecinas. Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 15. El Señor le está reclamando, hablando a su pueblo, que no le gustan los ritos, las tradiciones, los sacrificios, porque hay una práctica que Él detesta y que está llamando a su pueblo para que reflexione y cambie de actitud. Malaquías 2, versículos 13 al 15. Un pasaje que ayer en la reunión de hombres, en medio de una charla espontánea, surgió y dije: Señor, es para mí, es para nosotros. Dice así Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, al sacrificio, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas ustedes dirán: ¿pero por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. De esta manera
adulteramos, hermanos. Ya poco deseamos a nuestro esposo o esposa. Poco deseamos pasar tiempo. Ya nos molesta, nos fastidia. Y el Señor nos está invitando. Ojo, porque todas estas situaciones, sumándolas, nos van alejando del camino del Señor. Es una advertencia, hermanos, para que tengamos cuidado y no nos unamos a las multitudes que van decayendo y renunciando a la fe, yendo a la condenación eterna. Los versículos 28 y 29 nos hablan también de una advertencia que nos alerta de las consecuencias al que rechaza a Cristo y su sacrificio perfecto y único. Ahí está diciendo el autor de Hebreos, si el que quebranta la ley de Moisés, dice, es digno de muerte, ¿cuánto más? El castigo es mucho mayor para el que ha despreciado, desechado, profanado, rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz. La persona que se vuelve atrás, la persona que no sigue en el camino del Señor, la persona que se aleja de Cristo, ha pisoteado al Hijo de Dios, tratándole con desprecio. La muerte de Cristo trae bendición a nosotros, libertad, salvación, vida nueva, vida abundante, y nos lleva a una relación única, santa y cercana con nuestro Dios. Abandonar esta relación es tratar la sangre de Cristo como algo impuro y no como un medio sagrado que el Señor ha elegido para nuestra salvación. La persona que se aparta de Cristo también ha ultrajado el espíritu de gracia. Estamos allí en Hebreos y dice versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo es el que nos ha llevado a conocer la verdad. Es el que nos ha convencido de pecado y de justicia y de juicio. Es el que nos ha mostrado a Cristo. Es el que nos ha llevado a confiar en la gracia de Dios y aferrarnos a la obra de Cristo. La persona que tiene por inmunda la sangre de Cristo ofende, deshonra, ultraja e injuria al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo en el cual habita en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y habita en cada uno de nosotros. Pero al continuar en esa actitud obstinada y desobediente, dice que entonces ultrajamos, le deshonramos, le ofendemos. Cuando hacemos lo que sabemos que está mal, hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Lo reprimimos, lo apagamos. No permitimos que el Espíritu Santo se revele a sí mismo de la manera en que Él desea. No prestar atención a su voz es ofenderle, agraviarle y entristecemos el corazón de Dios. Los versículos 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Una advertencia, hermanos, que nos alerta
de un juicio inevitable. Dios los va a juzgar. Él es el gobernante soberano, majestuoso, grandioso de todo el universo. Pero también como pueblo, como hijos de Dios, seremos juzgados. Habíamos hablado en otra ocasión de que el juicio para su pueblo no es un juicio para condenación. No es un juicio para condenación porque el precio fue ya pagado por Cristo Jesús. Cristo ganó nuestra redención y salvación una vez y para siempre. Pero este juicio tiene que ver en la evaluación que el Señor va a hacer de nuestro servicio, de nuestra fidelidad, de nuestra vida entregada a Él en lo que hemos vivido aquí en la tierra. Este juicio no va a determinar la entrada al reino porque ya estamos allí. Pero el Señor también va allí a evaluar nuestras acciones para dar elogios y para dar recompensas también. Pero todo aquel que ha pisoteado, que se ha vuelto atrás, que ha querido salir de ese lugar santísimo, que ha querido salir de permanecer firme, que ha querido salir de la comunidad de fe, dice, todo aquel que ha pisoteado la sangre de Cristo es enemigo, opositor y adversario de Dios, y su ira será derramada sobre él. Uno de sus atributos de nuestro Dios es que Él es santo. Él es santo. Y con Él no puede habitar la maldad. Con Él no puede habitar el pecado. En su justicia Él dará el pago a sus oponentes. Ha decidido retroceder a los que han decidido volver atrás. Si después de haber oído y conocido la verdad del Evangelio, usted y yo le damos la espalda a Cristo, nos volvemos al mundo, nos retrocedemos, sintiendo más gusto por el pecado que por Jesús, vamos directo a una condenación eterna. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible pasar de lo bueno, de lo excelente, de lo maravilloso, de lo deleitoso, a pasar a la condenación, a caer en manos del Dios vivo? El que ha retrocedido, el que ha vuelto atrás, el que persiste y se obstina en pecar, dice la palabra de Dios, que se convierte en enemigo de Dios, adversario de Dios, y cae en la experiencia aterradora de caer en manos del Dios vivo, real y eterno. Amados hermanos, esta es la advertencia que el Señor nos hace en este puente, en este texto de transición. Porque sigue un tema glorioso y maravilloso, pero el Señor no ha querido dejarnos sin esta advertencia. No seamos de los que pecan deliberadamente, voluntariamente, obstinadamente y dan la espalda a Cristo. Esto acarrea condenación y muerte eterna. Seamos de los que perseveran, seamos de los que persisten, seamos de los que a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, como los hermanos del primer siglo a quienes fue escrita esta carta, a permanecer, a perseverar en ese lugar santísimo, en la misma presencia cercana con Cristo. Romanos 14, 7 a 8 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno mueve para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amado Señor, aquí estamos delante de ti. Te necesitamos. Te necesitamos. Nuestro deseo no es retroceder. Nuestro deseo no es, Señor, darnos por vencidos. Ayúdanos, ayúdanos. Cierre sus ojos ahí y quiero que me escuche allí con sus ojos cerrados. Hermanos, esto es serio. Esta advertencia es seria. Si nuestra costumbre es a ignorar las señales de advertencia, si nuestra costumbre es obviarlas, ignorarlas, si nuestra costumbre es ir hasta el punto límite y no me va a pasar nada, esto es serio. Es un llamado a la responsabilidad. Y allí con sus ojos cerrados, revisemos el corazón. Hagamos una mirada introspectiva cada uno de nosotros. Hebreos 3:12 dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Revisemos nuestros corazones. Y si nuestro corazón está lleno de motivos para alejarnos de los caminos del Señor, si nuestro corazón está lleno de motivos para no volver a la iglesia, si nuestro corazón está lleno de motivos para no perseverar en la vida cristiana, si nuestro corazón está tan golpeado, tan desilusionado, hoy el Señor nos está diciendo: revisa tu corazón para que no haya nada que nos aparte del Dios vivo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nos quedamos, hermanos, si nos quedamos allí persistiendo en nuestro pecado, deliberadamente no vamos a crecer, no vamos a permanecer, no vamos a madurar, sino todo lo contrario. Eso nos va a alejar más y más de los caminos del Señor. Ya el Señor nos ha hecho la invitación con estas palabras antes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos con corazón sinceros. La invitación es a no salir. La invitación es a gustar de esa presencia del Señor. Y si hemos pecado, dice el Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y limpiémonos de toda maldad y avancemos. Renunciemos. Muramos. Cancelemos. Cerremos todo contacto con aquellas pasiones, actitudes y expresiones que nos dañan y nos alejan. Para los primeros creyentes, hermanos, no fue fácil. Sigamos allí orando, hermanos. En la iglesia del primer siglo hubo persecución. Los discípulos fueron apedreados, llevados a la cárcel, torturados, intimidados, desplazados.
despojados, otros fueron muertos. Pero muchos de ellos permanecieron fieles. No sé en qué momento estás de tu vida en tu relación con Dios, pero quiero invitarte, animarte a que revisemos nuestro corazón y que todo aquello que nos ensucia, nos contamina, que trae inmundicia a nuestro corazón, sea quitado de nosotros. A pesar de que te acosen, amado hermano, el camino ha tenido un gran costo: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos el sacrificio de Cristo. No pisoteemos más. No tengamos más por inmunda la sangre de Cristo. No nos acostumbremos al pecado, hermanos. Y avancemos. Sigamos la carrera. Peleemos la buena batalla de la fe. Permanezcamos firmes y no menospreciemos la sangre de Cristo. ¿Saben por qué, mi amado hermano, hermana? Lo mejor que ha de venir, va a venir si seguimos fieles a Cristo. Lo que es muy grande, es glorioso. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí estamos, Señor. Haz que mi vida, cada día, Señor, pueda experimentar el perdón, la libertad, el gozo de tenerte, de vivirte, Señor. Señor, y en medio de estar abatidos, en medio seguramente, oh Dios, de estar heridos, no queremos claudicar. No queremos, Señor, devolvernos al mundo. Anhelamos y deseamos persistir en ti, en tu palabra, en conocerte, Señor. Porque sabemos que ya sea que tú vengas o que me llames, nos llames a tu presencia, vamos a tener que rendir cuentas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en medio de todo, Señor, de todas las tentaciones, en medio, Señor, de todas aquellas cosas que nos afligen, nos perturban y nos llenan de mal, Señor. Límpianos, Señor.